Ahora vamos a hablar de otro tema interesante. ¿Cómo elegir, Sofi, adecuadamente una carrera profesional? Y un poco hay que identificarnos con la gente, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿qué hacías o qué hiciste cuando terminaste el colegio? Bueno, yo inmediatamente busqué las mejores opciones para estudiar periodismo, ¿no? Era postular a la universidad, postular a la Escuela de Periodismo Bausat y Meza. ¿Pero siempre tu opción fue periodismo? No, inicialmente, bueno, cuando yo estudiaba, estaba en un colegio comercial de ese momento, entonces estudiaba contabilidad. Según yo iba a ser contadora, no sé de dónde, de dónde iba a ser contadora yo, pero a medida que fui descubriendo un poco lo que me gustaba hacer, exacto, ¿no? Recurriendo a lo que podía destacar a lo largo de mi trabajo o de mis estudios en la secundaria, me di cuenta que lo mío era hablar. Y tenía que hablar, y tenía que escribir, y tenía que demandar y hacer cosas, entonces elegí el periodismo. Y lo que a ti te ha pasado, le pasa a muchos jóvenes hoy en día que están terminando la educación secundaria, o incluso hay algunos que están en la universidad y que a veces no han encontrado en realidad su vocación, sí, y es el momento de poder orientarlos en ese caso, y vamos a conversar precisamente para hablar de este tema con Carolina Barrios Valdivia, presidenta del Consejo Directivo ad hoc del Cineace. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenos días, bienvenida a Nacional. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto, Sofi y Michael, estar con ustedes. Y realmente qué importante la pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer este joven que termina, pues, efectivamente el colegio, la secundaria, y se pregunta qué estudiar y dónde estudiar? Ajá. ¿No? Me gustaría de repente decir que algo que ha dicho Sofi es muy importante. Creo que previo a contestarnos esta pregunta de qué y dónde, el joven tiene que conocer su vocación, ¿no? Sí. El joven tiene que conocer su vocación, lo que implica primero saber qué es lo que le apasiona, ¿no es cierto? Y también saber qué talentos tiene. Creo que teniendo, digamos, ese conocimiento de uno mismo, el joven puede preguntarse efectivamente primero, bueno, ¿qué me ofrece el sistema educativo? ¿No? Para saber qué carrera, exacto, ¿no es cierto?, es la que puedo seguir. ¿Qué me ofrece el sistema educativo? Y lo que uno espera es que el sistema educativo te dé una oferta, como decimos, pertinente, ¿no? ¿Qué significa que sea pertinente? Pues que responda a las demandas, a las necesidades, a los tiempos, a la innovación, a la tecnología. Es decir, que eso que vaya a estudiar me sirva porque eso es lo que se necesita, ¿no? Claro. Esa es una primera pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Qué estudiar y qué me ofrece el sistema educativo? Sí, es importante también mirar eso que se necesita, ¿no? Que se necesita porque a veces estudiamos una carrera y no necesariamente vemos el mercado. Así es. Pero ¿cómo conjugar la vocación con lo que el mercado requiere? Efectivamente, además, no solamente es preguntarte qué, sino lo que decíamos, la segunda pregunta es dónde. Entonces ya no solamente es si la oferta es pertinente, sino si esa oferta es de calidad, es decir, dónde estudiar. Y el joven lo que va a querer, seguramente, porque todo el mundo busca eso ahí, bueno, ¿cuál es la institución educativa que me ofrece, no es cierto, una buena formación en esa carrera que yo he visto, pues, que es la pertinente, ¿no? La que yo quiero, además. Claro. Y ahí es muy importante, creo yo, la información que el joven pueda tener para decidir, ¿no? Sabemos que sí, pues el sistema educativo hoy como está, de repente no ofrece esa confianza, ¿no es cierto?, para poder elegir con tranquilidad. Y es así que el Estado, justamente pensando en cómo ayudar y cómo facilitar esta decisión que tiene que tomar el joven, le brinda información, ¿no? Información importante para tomar esa decisión. Claro. Carolina, partiendo un poco de la experiencia, por ejemplo, que le había preguntado a Sofía, es que hoy en día muchos jóvenes se enfrentan ante esta disyuntiva, ¿no? Sí. Pero si bien es cierto, tenemos a la mano, o ellos tienen a la mano, por ejemplo, tanta información hoy en día a través de los medios digitales, pero lo que tú has mencionado es muy cierto, vocación. ¿Cómo los chicos pueden descubrir esa vocación? Bueno, definitivamente la vocación muchas veces uno la descubre en el tiempo, ¿no? No es necesariamente de un momento a otro, tiene que ver mucho, quizás justamente con estos primeros años, ¿no?, de formación, en la cual uno también va conociendo y va descubriendo esas habilidades que tiene, ¿no? Y como decía, ¿no?, esas cosas que te pueden cautivar, ¿no? O sea, hay personas, pues,
descubriendo esas habilidades que tiene, ¿no? Y como decía, ¿no? Esas cosas que te pueden cautivar, ¿no? O sea, hay personas, pues, que se van dando cuenta, por ejemplo, que les gusta la música, el arte, o las matemáticas, ¿no? O que les apasiona, pues, un trabajo al aire libre, con la naturaleza. Entonces, definitivamente es algo que uno va descubriendo en el tiempo. La cosa es que estos chicos, ¿no? Que llegan, pues, a terminar la secundaria, puedan estar un poco más claros, y ahí, bueno, estamos hablando también de esta capacidad del joven de poder conocerse a sí mismo, que eso es todo un reto, ¿no? Porque a veces no nos alcanza toda la vida, siquiera para poder conocernos, ¿no? Sí, y allí quizás sería importante garantizar un trabajo articulado desde el mismo sector educación, ¿no? Correcto. Si bien es cierto, hay este Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, que es precisamente la entidad que tú estás representando. ¿Cómo estamos garantizando que el proceso formativo en el colegio esté orientado precisamente a que los estudiantes salgan con mayor claridad de lo que tienen o lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que se está haciendo? O cómo se puede cambiar esto, ¿no? Bueno, Sofi, tú estás mencionando algo muy importante, ¿no? Porque si bien es cierto que el CINEACE, que es este sistema nacional, pues evalúa, ¿no? Va y evalúa la calidad, la gestión, cómo se está dando esta formación, e informa, porque esa es información confiable que se brinda al joven. Definitivamente no solo la acreditación hay que mirarla, ¿no? O sea, hay que ver, lo que nosotros estamos hablando ahora es de un aseguramiento de la calidad. ¿Cómo les aseguramos al joven, no solo con la acreditación, sino, bueno, con esta coordinación y articulación con el Ministerio de Educación, con la SUNEDU, con, digamos, todas estas, con las propias instituciones educativas? Porque creo que hay que involucrar también en esta tarea a los propios institutos, las universidades, los colegios, ¿no? Porque déjenme contarles, este proceso que, por ejemplo, hace el CINEACE de evaluación, empieza pidiéndole a las instituciones que se autoevalúen. O sea, cuán importante es que la propia institución reflexione y mire cómo es que está trabajando y cómo está brindando este servicio, pero digamos, no como ellos consideran, sino en función a ciertos estándares o ciertos criterios de calidad. Porque muchas veces el joven puede ir y no sabe realmente cómo diferenciar o distinguir, ¿no? Qué o cómo mirar o buscar la calidad, ¿no? ¿Con qué criterios? ¿No? ¿Cómo se distingue o qué hace que una institución, pues, sí brinde esto con calidad y otra no? ¿No? De alguna manera, vamos a decirlo así, desde el CINEACE se ha pensado en eso y se han establecido estos criterios, ¿no? Pero no solamente para que el joven los pueda conocer y él mismo también tomar, digamos, evaluar, mirar, digamos, bueno, ¿qué tengo que buscar? ¿Qué debo exigir? Porque no solamente es un tema de qué debo buscar o encontrar, sino qué debo exigir que me brinden en el servicio educativo. Y eso creo que es muy importante también, ¿no? Que el estudiante o que el joven sepa pedir o exigir la formación que realmente se necesita. ¿Y cómo va este proceso de acreditación también? Porque en un momento hubo una proliferación de universidades, de instituciones educativas, se están dando las alertas correspondientes en el interior del país también. ¿Qué es lo que están encontrando hasta el momento? Bueno, sí. Parte de la situación, la acabas de mencionar, ¿no? Ha habido un gran crecimiento de la oferta formativa, es decir, hay nuevas instituciones de lo más diversas, ¿no? Y no necesariamente todas te ofrecen, pues, esta calidad. Además, no necesariamente todas te informan correctamente acerca de lo que hacen y de sus resultados, sobre todo, ¿no? Esto de aquí, efectivamente, lo estamos viendo a nivel nacional, no solamente es en Lima, sino estamos trabajando con todas las instituciones a nivel nacional. Y como te decía, ¿no? Creo que es un proceso de cambio, ¿no? Creo que estamos iniciando un proceso de cambio, un proceso de construcción y de mejora, porque, valgan verdades, no solamente el joven tiene que tener información para decidir, sino que tenemos que darle una mejor oferta, ¿no es cierto?, para que sea una opción que realmente, digamos, lo prepare, ¿no? Lo prepare para la vida, ¿no? Lo prepare para la vida en la profesión, pero también lo prepare en la vida, pues, como un buen ciudadano, ¿no? Claro, y en ese sentido el trabajo del CINEACE articula de alguna manera con la SUNEDU, porque se necesita hoy en día, pues, hay instituciones que incluso están cerrando sus puertas porque no cumplen con las condiciones necesarias, pero ¿cuáles son los criterios que se usan para medir esa evaluación, digamos, con esas universidades?
Se ha empezado un trabajo, como te decía ya, de aseguramiento de la calidad, donde mecanismos como el licenciamiento, por ejemplo, que es el mecanismo que trabaja la SUNEDU, pues termina teniendo también un rol importante, ¿no? Porque lo que mira ahí son condiciones básicas, ¿no? Para poder operar. Es decir, tú como institución educativa, para brindar esa carrera tienes que tener tales condiciones, ¿no? Si es que son pues carreras de ingeniería, tendremos que mirar los laboratorios, si es que son carreras de arte, pues se tendrá que mirar también efectivamente que se tenga pues todo el equipamiento como para poderlo dar, ¿no? Que realmente esa carrera o esa profesión, esa oferta formativa que se ofrece, tenga todas las condiciones para poder brindarla correctamente. Y la acreditación viene después, ¿no? Ya no solamente es que tenga las condiciones, sino cómo gestiona esas condiciones, cómo funciona, ¿no es cierto?, digamos, este proceso formativo para ver si es que realmente está logrando el resultado que se quiere. Esas dos cosas tienen que articularse y tienen que articularse bien para de alguna manera asegurar, como les decía, esta calidad. Lo bueno del proceso de acreditación es que no solamente nos quedamos en saber que ahí tienen las condiciones o dónde están, sino que se están impulsando procesos de mejora. Es decir, bueno, de repente no estás, ¿no es cierto?, con los estándares, pero la pregunta es, bueno, esa brecha, ¿cómo la vas a cerrar? ¿No? ¿Qué acciones de mejora, qué implementaciones tienes que hacer, qué cambios tienes que introducir en tu institución para lograr que efectivamente esos estándares, que son buenas prácticas, que son, digamos, las metas que se tienen que lograr, esos estándares yo los pueda cumplir, digamos? Y generalmente, ¿cuál es la brecha? Es decir, ¿qué es lo que está faltando en la mayoría de instituciones educativas que ustedes determinan que no llegan a los estándares de calidad? Bueno, pues son diversos aspectos, ¿no? En realidad, si bien es cierto que vamos a mirar factores que son transversales, cada institución es única, por eso es que es tan importante la autoevaluación. ¿Qué cosa miran? Bueno, se mira desde la propia conducción de la institución, ¿no? Digamos, la conducción, la dirección que se tiene, el liderazgo, el clima institucional que se pueda generar, por ejemplo, desde ahí. Pero obviamente lo que más interesa, ¿no? No solamente es la conducción y todos los temas de soporte, de infraestructura y de equipamiento. Todo eso es importante, pero el corazón que hay que mirar es justamente los procesos de formación, ¿no? Cómo es que se brindan estos procesos, si son con los docentes que están preparados, si están capacitados para hacerlo. La currícula, ¿no? También hay que evaluarla, ¿no? Bueno, en realidad de ahí partimos, ¿no? O sea, cuando uno quiere evaluar, por ejemplo, la calidad de un programa formativo, pensemos en una carrera como ingeniería, ¿no es cierto? Lo primero que hay que ver es el perfil, ¿no es cierto?, que se ha establecido de competencias que uno considera que se deben desarrollar para que finalmente uno diga, y bueno, esta persona está formada y es un ingeniero, ¿no? Entonces, partimos por ese perfil. Y lo que de alguna manera le pedimos a la institución es, demuéstrame cómo has hecho en tu plan de estudio y con todas tus condiciones para lograr que ese perfil se cumpla y ese joven que ha estado contigo 5 años, ¿no es cierto?, al final realmente tenga digamos, sea un ingeniero, pero un ingeniero competente, que tenga esas competencias para poder desenvolverse. Entonces, efectivamente, la currícula, o sea, tienes que mirar desde lo que te has propuesto, el perfil y cómo eso lo has desplegado en tu plan de estudio, y bueno, y cómo gestionas pues todas esas condiciones para lograr finalmente que sea un profesional competente. Claro, porque siempre, bueno, muy seguido a veces a través de redes sociales que nosotros recibimos a veces denuncias de padres de familia de universidades que funcionan en casas, ¿no? Sin ningún criterio técnico, pedagógico, y a veces las clases son virtuales, y al cabo de 2, 3 años que has invertido tiempo, dinero, te das cuenta de que tu institución no tiene ninguna validez, no tiene ninguna acreditación. Correcto. Yo te diría algo más, no es que no tenga ninguna acreditación, hay que preguntarnos si es que esa institución debió autorizarse, ¿no? Claro. Entonces, digamos, ahí es donde entra la SUNEDU, y ahí es donde es el primer paso, como digo, el primer paso es solamente autorizar aquellas que tengan las condiciones, ¿no es cierto?, para poder ofrecer esa carrera o ese programa, ¿no? O esa institución va a poder ofrecer realmente una buena formación, ¿no? Ok. Y por ejemplo, en el interior del país, ¿cuáles son los canales de comunicación que se puede tener también de los resultados? ¿A qué instancia se da a conocer lo que ustedes pueden identificar? ¿Cómo la población puede enterarse de los resultados?
Bueno, digamos la forma más simple es decirlo, entremos a la página web, ¿no es cierto? Sí. www.cineace.gov.pe y vas a encontrar información no solamente de lo que hay en Lima, ¿no? Sino también de lo que se está trabajando en regiones. Pero además de eso, Cineace está trabajando de manera muy, muy cercana con todos los gobiernos regionales, porque los gobiernos regionales también tienen una responsabilidad, ¿no? Comparten competencias porque ellos tienen un rol de promoción de la calidad educativa en su territorio, en su región. Entonces también se está trabajando con gobiernos regionales y con ellos también se está brindando, digamos, esta información para que ellos de manera mucho más cercana dentro de su región puedan difundir y puedan permitir, digamos, el acceso a esta información a los jóvenes, digamos, de manera mucho más cercana, ¿no? Ahí mismo, en su región. Uh-huh. Claro, claro que sí, y más que todo no jugar con el futuro de los chicos, porque finalmente es como digo, es inversión también de los padres de familia que finalmente pues se ven estafados cuando se dan cuenta de que no tienen ninguna validez o que todo este esfuerzo ha sido en vano, y muchas de esas instituciones son privadas. Así es, ¿no? Así es, efectivamente creo que el gran esfuerzo que se está haciendo por mejorar la calidad en la educación es justamente para, digamos, generar confianza primero en los jóvenes, ¿no? De que realmente van a poder desarrollarse y tener posibilidades, y que efectivamente vamos a decirlo así, se cumpla con este derecho que todos tenemos de no solamente aprender, sino aprender a lo largo de la vida y hacerlo con calidad. Claro, ahora, el mercado obliga también a poder tener profesionales competitivos, y muchos de ellos, los jóvenes, aspiran no solamente a quedarse acá en el Perú, sino aspiran a ir a otros países, y hay que darles todas esas herramientas necesarias de formación profesional para que puedan ellos enfrentar también un futuro diferente en el extranjero, y que el nivel educativo también no pueda generar esa brecha de la que estamos hablando, ¿no? Ciertamente, ¿no? Hoy por hoy sabemos que estamos en un mundo ya sin fronteras, ¿no? Un mundo globalizado, donde ya no solamente hay que mirar las necesidades locales o de mi país, sino también hay que mirarlas en la región, y ¿por qué no? También hay que mirarlo a nivel mundial. Creo que sí es correcto, o sea, uno tiene que mirar las necesidades del país, ¿no? En ese sentido, la pertenencia hay que entenderla no solamente en el país, sino también en el mundo, ¿no? Para que realmente estos sean ciudadanos del mundo y que puedan tener pues las posibilidades de moverse y de ir a otros espacios y a otros países y a otros lugares y seguir desarrollándose. Y en esta competencia, lamentablemente es recurrente decir que en el país no hay calidad educativa, ¿no? Es decir, es un comentario común, conocido, incluso en evaluaciones internacionales no necesariamente salimos bien a nivel de estudiantado, llámese en el proceso formativo escolar o posterior. ¿Cómo podemos trabajar para que esto cambie? Para que, si bien es cierto, los mecanismos de acreditación, de evaluación son importantes a nivel de instituciones educativas, ¿cómo estamos garantizando que los estudiantes mejoren sus niveles de calidad? Bueno, en realidad creo que aquí lo importante, como ustedes bien mencionaban, es esta articulación que tiene que haber en el sistema educativo, ¿no? Porque el Cineace evalúa y tiene que informar o retroinformar al Estado, ¿no es cierto? Al Ministerio. ¿Para qué? Para que mire las políticas y los programas que se están desarrollando, ¿no? Para que puedan también orientar mejor, por ejemplo, las asignaciones públicas, para que se puedan orientar mejor las inversiones que se tienen que hacer, ¿no? Definitivamente hay un trabajo que por hacer, como les digo, pero digamos la evaluación termina siendo una herramienta muy potente que ayuda justamente a impulsar y a que estos cambios se den, porque son cambios que se van a ir dando en base a evidencias, a cosas que se van constatando y que se van, digamos, viendo dónde es que se tienen que hacer los cambios en las políticas, en las inversiones para realizar. Y una cosita más, porque estábamos hablando pues de esta posibilidad de conectarse con el mundo, pero sí me parece importante decirles que está bien, ¿no es cierto?, que los jóvenes salgan, busquen nuevos horizontes, ¿no es cierto?, se formen, conozcan otras culturas, pero creo que es muy importante saber también que el talento tiene que regresar y tiene que quedarse aquí en el país, ¿no? Porque esa es la única manera, ¿no es cierto?, en la que realmente vamos a poder salir adelante todos como país, ¿no? Que justamente el talento une esfuerzos para sacar adelante a nuestro Perú. Carolina, y atender más que todo la gran demanda que tiene hoy en día el
la masa estudiantil universitaria que es, ya no se está desarrollando o no se está dando mayor énfasis a los temas de investigación, ¿no? Y eso es un tema pendiente que todavía hay que, no sé, seguir repotenciándolo, me imagino, con esfuerzos que hacen diversas instituciones del Estado, pero que hay que atender de todas maneras el tema de investigación, que todavía lo tenemos ahí, ¿no? Sí, digamos, hay un trabajo también coordinado con CONCITEC, justamente, porque sí es sumamente importante. Hay un trabajo también coordinado con CONCITEC, justamente, porque sí es sumamente importante promover líneas de investigación en el país. Tenemos que generar conocimiento. Claro, si queremos ir avanzando, tenemos que generar conocimiento también, ¿no?, que nos sirva justamente para poder innovar, para poder tener mayores desarrollos tecnológicos, ¿no?, para que efectivamente vayamos avanzando en esa línea. Y ahí hay una responsabilidad, creo, muy grande de las universidades, ¿no?, y sobre todo de las universidades públicas, sí, ¿no?, sí, donde, claro, digamos, creo que los países que han desarrollado mejor han basado justamente su desarrollo en la educación, sí, pero sobre todo en la educación pública, ¿no? Es ahí donde tenemos que incidir y ahí es donde tenemos que mejorar. Qué interesante, qué gusto conversar con Carolina Barrios Valdivia, presidenta del Consejo Directivo ad hoc del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, hoy en el programa. ¿Algo que quieras agregar, Carolina? Bueno, decirle a los jóvenes que están obviamente con estas preguntas que accedan a estos espacios de información, no solamente está Cineace, también está SUNEDU, Ponte en Carrera. Definitivamente Ponte en Carrera mira más este otro mundo, que es la del mundo laboral, pero digamos desde la acreditación, desde el licenciamiento podemos dar información sobre el mundo educativo, ¿no? Creo que con esos elementos el joven va a poder tener mayores herramientas para tomar mejores decisiones. Muchas gracias Carolina Barrios Valdivia, presidenta del Consejo Directivo ad hoc del Cineace. Muchas gracias. Muchas gracias.